Bien, en primer lugar hay que felicitar a la Comisión Interventora. Ha hecho un magnífico trabajo y nos ha permitido conocer a fondo lo que sucedió en el IS. Y desde luego, esta es una situación muy delicada porque desde que se crearon las instituciones autónomas en la Constitución del 57 y desde que nacieron en la década de los 50 con Banafón y el Banco Central, se creó un mecanismo que supuestamente venía a responder a algo que ya en otros países había funcionado. En Europa, particularmente en Francia, y aquí en América Latina el paradigma era Uruguay. Pero, y a través del tiempo se supuestamente tenía que hacer un buen trabajo, porque era dedicados exclusivamente al tema, especializados en el tema, de manera que todo el personal que se forjase ahí iba a ser el personal con más conocimiento para poder elevar la calidad en la prestación de los servicios públicos. Pero eso no funcionó mal, Renato, no funcionó mal durante mucho tiempo, estuvo muy bien. El primer fracaso fue CONADI, recordemos nosotros que eso fue un desastre, y fue porque seguramente no hubo los controles necesarios para evitar que eso sucediese. Hubo comisiones de intervención, recordará usted, hubo dos. En una participé yo, en otra fui asesor nada más, pero en la otra participé. Y ahí pudimos descubrir y salió el informe de cómo la situación era tan difícil en CONADI. Y luego ha habido otros casos. Pero la verdad es que a estas alturas el problema no debía haberse repetido. Porque fíjese, Renato, que si hay instituciones controladas en el gobierno, en el Estado, son las instituciones autónomas. Ninguna, ni las municipalidades, ni los ministerios, ni los órganos esos extrapoder que se llaman y que están a nivel constitucional, como el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, ninguna están controladas como las instituciones autónomas. Le voy a hacer una relación sucinta de cuáles son los controles. Hay tres controles que son permanentes: Tribunal Superior de Cuentas, Auditoría Interna y la Dirección General de Instituciones Descentralizadas, que está en el Ministerio de Finanzas. Permanentemente están encima de las instituciones autónomas, además de la Junta Directiva, para decir ya 4. Después hay más. Está, por ejemplo, la Dirección General de Crédito Público, que es la que tiene que ver sobre el endeudamiento de todas las instituciones. Ellos son los que deciden si conviene o no un préstamo. Es más, según la ley, ellos son los que negocian a través del Ministerio de Finanzas, pero son ellos los especializados. Y también está en la Dirección General de Inversiones. Y hay una comisión de crédito público también, que también está apoyando a la Dirección General de Crédito Público. Las tres primeras que le mencioné, las 4 primeras, están dedicadas al tema general, administrativo, financiero, de inversión, etc. Y las otras son especializadas. Pero no solamente eso, los presupuestos de las instituciones autónomas deben enviarse al Congreso Nacional desglosados, así dice la Constitución. Desglosado significa que deben ir programa por programa, proyecto por proyecto, actividad por actividad, etcétera, etcétera, desglosados hasta el mínimo detalle. Ahí también debe ir, según la Constitución y la Ley Orgánica del Presupuesto, el anexo desglosado de puestos y salarios, lo que nunca ha llegado al Congreso, o al menos a la Asamblea, tal vez a la Comisión de Presupuesto, pero nunca a la Asamblea. Y supuestamente en el Congreso Nacional se aprueba el presupuesto en función de las necesidades del país y a la capacidad de recaudación que tiene el país o de adquisición de recursos como préstamos o donaciones. Además hay otro control en el mismo Congreso Nacional y es la aprobación de la liquidación del presupuesto después de que sea ejecutado. Supuestamente que es en marzo o abril que llegue esa liquidación de finanzas, donde se aprueba o se imprueba, según sea el caso, la liquidación de la ejecución presupuestaria no solo del Poder Ejecutivo, sino de todo el Estado, incluso los poderes del Estado. Todo eso está sometido a las instituciones autónomas. Además hay una obligación más, rendir cuentas al pueblo hondureño.
según la Ley General de la Administración Pública, ellos deben publicar anualmente sus estados financieros, sus balances, etc. Esto último nunca lo han hecho, ni nunca nadie se lo ha exigido. No se lo ha exigido el gobierno, no se lo ha exigido esa dirección de instituciones descentralizadas, no se lo ha exigido. No se lo ha exigido el Tribunal Superior de Cuentas, nunca lo ha exigido una junta directiva, nunca el Congreso. Es más, no ha habido ninguna ONG que lo haya pedido. De esas que hablan de transparencia y de anticorrupción, nunca lo han pedido y está en la ley. Anualmente deben hacerlo. Es una rendición ante el pueblo hondureño. En todas esas actividades, la junta directiva tiene la más grande responsabilidad. Porque ¿qué son las juntas directivas? La junta directiva es el órgano supremo de la institución. Ahí es donde se toman las grandes decisiones. Se aprueba el presupuesto, se aprueba el plan, se aprueban los programas y proyectos, porque cada vez que se aprueba el presupuesto se van aprobando asignaciones presupuestarias para cada programa, para cada proyecto, para cada actividad, para cada acción, para todo eso. Eso significa que la junta directiva lo conoce, no puede decir que no lo conoce. Aprueba el plan, pero además aprueba todo lo que hace la institución cuando va a ejecutar ese presupuesto. Por ejemplo, los contratos. Está previsto en la Ley de Contratación del Estado que las juntas directivas se entren a aprobar, autorizar que se haga la licitación, autorizar que se firme el contrato y autorizar ya el contrato firmado. Todo eso. Eso significa que tienen intervención en la ejecución presupuestaria, pero no ejecutan. Porque la junta directiva se queda a nivel de dirección, coordinación, supervisión, control y evaluación. La ejecución es propiamente ya de la dirección o gerencia. Le corresponde entonces a la junta directiva vigilar y evaluar si lo que se está haciéndolo bien o está haciendo mal. Supongamos que un gerente o un director sorprenda a la junta directiva con un contrato, una decisión que no está bien fundamentada o que tiene propósitos dolosos. La junta directiva puede caer, claro que sí, porque los informes y todo le están dando una información que no es la correcta. Pero como ellos tienen la labor de evaluar y vigilar, entonces ellos se pueden enterar en ese proceso cómo se está haciendo la ejecución y está haciendo bien o mal. Y exigir los informes fidedignos que le ofrezcan la información. Así es que no existe momento de una institución que no sea conocida por la junta directiva. Y en el caso del IS, yo quiero hacer un señalamiento que es todavía más grave. Mire, ha sido histórico el reclamo del sector privado para manejar el IS. Los trabajadores lo han dicho la empresa privada, lo han dicho los gremios, y que no, que el gobierno no debe manejarlo. Les dieron gusto, la ley fue cambiada. Y ahora la junta directiva, la mayoría es del sector privado. Eso significa que esa institución ha sido manejada por el sector privado, no por el gobierno. Entonces, el desastre del Instituto Hondureño de Seguridad Social es imputable directamente al sector privado, no al gobierno. Que el gobierno no le ha pagado. Bien, eso es que faltó a la junta directiva, le hubiera dicho al director del IS demande al Estado entonces. ¿Por qué no puede mandar al Estado? Por la deuda. Si es una deuda legal, es una deuda que solo es de acreditar de que no se han hecho las transferencias de presupuesto, de tesorería, a las cuentas del IS, o que no se han emitido los cheques respectivos, y es suficiente para que el juez dicte sentencia condenando al Estado y embargándole bienes. Perfectamente puede, porque el IS, como institución autónoma que es, tiene personalidad jurídica propia, entonces es separada del Estado, perfectamente puede demandar al Estado. No lo han hecho, entonces la responsabilidad es de la junta directiva. Hoy se quejan de que no les pague el Estado. Bueno, no les paga porque no quiere, que demanden. Para eso están los tribunales, ¿verdad? Luego... Pero esa acción le correspondería a la administración, y el sector privado viene y el sector obrero arguyen y dicen que está politizado el IS, que la dirección, por lo menos en las dos últimas administraciones, ha correspondido al presidente de la República. Aunque los obreros tengan 3 representantes, aunque el colegio tenga 1, aunque el sector privado tenga 3, dicen que las últimas 2 administraciones
el presidente de la República de alguna u otra forma ha incidido para que ese director corresponda a los intereses del partido en el gobierno. Son 9 los miembros de la Junta Directiva. 3 obreros. 7 son del sector privado. Vamos a ver, son 3 obreros. Sáquenlo en cuenta, 3. 3 del sector, del sector privado, correcto. 1 del colegio médico. Del colegio médico y 2 del gobierno. Y 2 del gobierno. Es decir, solo tiene 2. 7 son del sector privado. Si el gobierno ha nombrado los directores, es culpa del sector privado. Ellos son los que se han entregado. Ellos son los que han entregado al político o a los políticos la administración de la institución. Que no se vengan a quejar ahora. ¿Cómo es posible que ellos mandan en la institución y dejan que otros manden? Yo pregunto a los miembros de la Junta Directiva del sector privado, sustancial o fundamentalmente a los empresarios que están ahí. ¿Así manejan ellos sus empresas? ¿Así con ese descuido? ¿Así la manejan? No la manejan así. Pero como los recursos del Estado, son los recursos de nosotros, de la mayor, y fíjese que son recursos que todos pagamos, pero que no todos disfrutamos, porque de la población económicamente activa del país solamente atienden una mínima cantidad. De todos los municipios de Honduras, apenas creo que atienden como 20 municipios, o 28 por ahí. ¿Y son cuántos municipios? Imagínense ustedes, 298, y solo atienden como a 28 municipios. El resto quedan fuera. La gran mayoría de la población que trabaja en Honduras está fuera. Esa institución la consumen únicamente los que trabajan en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y el sindicato de la institución. Eso es todo. Pero, ¿cómo es posible que esta gente haya destruido la institución? No es solo la Junta Directiva tiene una responsabilidad política, administrativa, técnica no la tiene, pero administrativa sí, por cuanto ellos toman decisiones. No es cierto que ellos no tengan responsabilidad administrativa, claro que la tienen. Desde el momento que toman decisiones, dígame, Renato, si yo tomo una decisión, yo tengo que asumir la consecuencia de los actos de esa decisión. Los únicos que no asumen responsabilidad por sus decisiones son los que la ley califica como inimputables. Pero entonces estamos hablando de locos, de impúberes, de sordomudos que no se dan a entender por escrito, o aquellos que legalmente están inhabilitados. Pero ninguno de los que están en la Junta Directiva está en esa calidad. Ahí tienen su mente bien clara, tienen capacidad de entender y de querer. Y si están ahí es porque los han escogido, porque son personas de credibilidad y de confianza, a quienes se les pueden dar los intereses del Estado para que los manejen adecuadamente. Si ellos no estaban a la altura de las expectativas de las organizaciones que las escogieron, entonces las organizaciones deben reclamarle a ellos qué fue lo que pasó. Fíjense que está tan mal la situación de este país que a ninguno de ellos le ha reclamado la institución a que pertenece. El Colegio Médico no ha reclamado a sus representantes, el COEB no ha reclamado a sus representantes, los sindicatos no han reclamado a sus obreros, ninguno. Es más, da la impresión que los están defendiendo. ¿Cómo es posible? Ellos debían de reclamarle y decirle, bueno, ¿y qué fue lo que pasó ahí? Al menos que den explicaciones. No se trata que se defiendan, porque no se trata que lo estemos acusando, estamos señalando que allá hay un desastre que no solamente se traduce en que vamos a disminuir nuestra capacidad financiera como Estado, porque eso daña la capacidad de endeudamiento del país, sino que se ha traducido en dolor y luto para cientos y miles de familias cuyos parientes no han podido ser atendidos adecuadamente, han muerto por irresponsabilidades del ISSSTE, porque no hay medicinas, porque no los pueden operar a tiempo, en fin. Entonces las consecuencias son gravísimas. Aquí no estamos hablando de algo que se robaron 400 millones de pesos y se lo llevaron. Estamos hablando de que además han dañado la salud del pueblo hondureño. Y por otro lado, creo que el daño ha sido tan irreversible como lo señala la comisión, que como dijo uno de sus miembros, es muy difícil que se pueda levantar. Es decir, que ya ha llegado el momento de pensar qué otro modelo acudir para que opere un verdadero sistema.